Yo creo que YouPlan se ha convertido en un grupo audiovisual donde hay tres ejes. Y ahí es cuando, hablando con mi padre, dice, bueno, ahora sí quieres hacer una película grande, la puedes hacer. Prueba que te puede poner un padre, ¿no? Me fue muy bien porque eso me impulsó a poder producir 16 películas. A mi padre, cuando yo monté la productora, un par de años después, vendió Manga Films y también le cogió la crisis. Nos juntamos otra vez y creamos una distribuidora de cine. Yo seguía a un youtuber que tenía menos de 1 millón de seguidores, doblaría un personaje y retaría a su audiencia a adivinar qué personaje era, ¿no? Intuyendo que la gente que veía Auronplay era gente joven. Luis de Val, muchas gracias por venir hoy a la Fórmula CEO. Un placer poderte tener hoy aquí. Gracias por invitarme. Gracias. Luis, eres el CEO de YouPlanet, que es una de las agencias de representación de creadores, yo diría, más relevantes en nuestro país, en España. Y Luis, para las personas que han decidido hoy ver esta entrevista y conocerte más, ¿quién dirías que es Luis de Val a nivel profesional y a nivel personal? Bueno, a nivel profesional me da vergüenza empezar con una rectificación o una modificación. Nosotros en YouPlanet empezamos como una agencia de representación de influencers con un modelo americano, donde el talento está en el centro, pero esta vez como el talento es un influencer y tiene audiencia, al tener audiencia le pueden surgir muchísimas oportunidades más allá de las colaboraciones con marcas, ¿no? Y un poco el poder hacer una carrera pues, que pueda permitir que vivan de ello. Pero sí que tenía muy claro que no solo se tenía que quedar en una agencia de representación también, ¿no? Como con ese modelo de agencia americana, o sea, sino que se puede derivar en diferentes unidades productivas. Y ahora yo creo que YouPlan se ha convertido en un grupo audiovisual donde hay tres ejes. Uno que es el eje centrado en los influencers, que luego puedo explicar un poco más a fondo un poco de qué trata. El otro está en contenidos, en producción de contenidos, que es YouPlanet Studios. Y luego yo vengo del mundo del cine, mi padre era distribuidor de cine, mi madre tenía un videoclub y YouPlanet también tiene una pata de distribución de cine, que es YouPlanet Distribution. Yo a nivel personal, como Luis, me definiría como un padre. Tengo 3 hijos, pero y sobre todo lo que creo que soy es padre con esa responsabilidad, también amigo de mis amigos y alguien que lo que le gusta es perseguir los sueños de los demás, acompañar a esas personas a que puedan cumplir sus sueños. Y a nivel de YouPlanet, lo que sería, o a nivel profesional, es el poder crear ese ecosistema donde puedan convivir talento, contenidos y audiencias. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy interesante. Ahora nos explicarás un poco todo este recorrido, ¿no? Hasta llegar aquí. También, pues bueno, tus padres muy emprendedores, ¿no? Me imagino que tuvieron que ver también, ¿no? O sea, vivir todo esto en casa. Tu madre, ¿no? Ahora comentabas que creo que tenía 2 videoclubs, Sí, ¿verdad? sí. Y tu padre también, una persona que muy conocida también por toda la trayectoria que él tuvo. Tuvieron que ver, ¿verdad? A nivel emprendedor en ti. Hombre, yo creo que influyeron mucho, un poco, yo creo que influye mucho lo que ves en casa, sin duda, y yo al final he crecido en este entorno. Siempre ha estado, yo mi infancia la recuerdo rodeada de cine. La verdad es que yo no sé si me educaron para que me gustase el cine o si ya me gustaba el cine, pero el hecho de tenerlo a mano sí que me ha hecho ver muchísimas películas y que me gusten, ¿no? Y que también me gustase qué es lo que había detrás del cine. O sea, hay mucha gente que cuando le gusta el cine le gusta la parte creativa y a mí me ha gustado y siempre me ha interesado mucho más la parte que hay detrás. ¿Por qué se hacen esas películas y a quién van y qué sentido tienen y también cómo poder ayudar a que esas películas se vean.
Yo creo que eso es un poco lo que vi en casa, gente que tenía que espabilarse, y la verdad es que he tenido la suerte de tener los padres que he tenido, y también de que hayan sido generosos a la hora de poder compartir un poco, ¿no?, sus conocimientos y sus inquietudes. Así que sí, yo creo que soy afortunado de haber crecido en un ambiente así. En aquel momento, tú siendo más jovencito, ¿tus padres ya te transmitían estos conocimientos? ¿O era algo que de alguna manera orgánica surgía en casa? Pues yo creo que al final es escuchar y estar atento. O sea, al final es de lo que... Es de lo que sí, es de lo que hablan. Pero sí que he podido pasar fines de semana pues en el videoclub de mi madre de pequeño, recomendando películas, y luego también recuerdo mi infancia, antes de la adolescencia, enganchando pegatinas y metiendo carátulas para los VHS de la empresa de mi padre antes de montar Manga Films. Y de pasar las tardes después del cole o en el videoclub o en el despacho de mi padre. Qué bueno. Sí, qué bueno. Sí, sí. Bueno, seguramente que estas cosas son las que quedan, ¿no? Muy dentro de cada uno, vivir esos momentos, ¿no? Que a lo mejor en aquel momento igual no te apetecía o lo que sea y lo veías como, ¿no? A lo mejor tu madre te decía, pero a día de hoy pasan los años, ¿no? Y dices, ostras, qué importante fue este momento, ¿verdad? Lo agradeces. Sí, yo creo que también era por estar con... Al final soy un niño que quería estar con sus padres, ¿no? Y de alguna manera pues entendía que la manera de comunicarme con ellos era a través de su pasión. Pero bueno, yo creo que lo agradezco porque sí que pude ver muchas cosas. Y luego también tuve una adolescencia más vinculada con el manga. Yo nací en el 79 y podría hablarte de los 90, donde mi padre empezó a distribuir mangas, Akiras, Dragon Ball y demás, y a mí me tocó pues verlo y disfrutarlo, y verlo antes que los demás, ¿no? ¿Te gustaba el manga? Sí. Bueno, entiendo que fuisteis de los pioneros, ¿no? Por los años que estás comentando del manga, fuisteis de los pioneros en distribuir seguramente todo esto. ¿Y en qué momento, a ver si nos puedes explicar un poquito tu historia, ¿no? Desde el momento que a nivel profesional empiezas a involucrarte, no sé si el primer paso fue en Manga Films, y un poquito cómo fuiste evolucionando durante el camino para entender mejor tu historia. Vale. Bueno, yo tuve la suerte de estudiar fuera. Estudié 2 carreras, una en una universidad americana, en Suiza. Me gradué en International Management y luego me fui a Los Ángeles, a UCLA, a hacer una especialización en comunicación audiovisual con un énfasis en producción creativa de cine. Y cuando acabé la carrera hice un máster, porque no me veía tampoco tan preparado, y en la Carlos III, un máster en dirección de empresa audiovisual. Vale. Y ahí empecé a trabajar en Manga Films. Manga ya era una empresa grande, una distribuidora bastante relevante entre las distribuidoras independientes, pero no quería estar tan pegado o que siempre pareciese que fuese la sombra de mi padre. Vale. Me gustaba en ese momento el cine español, y vi una oportunidad para distribuir cine español cuando en Manga no distribuíamos tanto cine español. Y nada, abrí la división de cine español, te hablo del 2003, y distribuyendo un par de películas, ahí me di cuenta de que si la película funcionaba bien era gracias al productor, y si la película iba mal era por culpa del distribuidor. En cambio, el distribuidor era el que arriesgaba el dinero a la hora de sacar la película, ¿no? Entonces pensé, ¿por qué no pensamos en producir una película? Y le dije a mi padre que por qué no producíamos una película, y tenía pues cierto miedo. Dice, hombre, a ver, eres un poco joven para que empieces a hacer algo así. Si haces una película deberías
gastarte poco dinero, ¿no? Y pensé, miré un poco cuánto costaban las películas, hice un estudio de mercado y veía que estaban en torno al 1,5 millones, más o menos, 1,5 millones, 2 millones. Y dije, 1,5 millones en aquel entonces de euro. Tú hablas de euros. Hablo de euros porque empecé a trabajar en euros. Sí. Ok, ya estabas claro, en 2002. Vale, o sea, bien. En el 2003 ya se trabajaba en euros, ¿no? Y sí que más o menos un presupuesto medio de una película en ese momento está en 1,5 millones, 2. Y dice, si quieres empezar a producir, tiene que ser con poco dinero. Y dije, bueno, pues a ver qué se me ocurre. Y en ese momento conozco a Javier Cárdenas, no sé si algunos de los que escuchen lo recordarán, de Crónicas Marcianas. Yo creo que sí. Ahora, Javier Cárdenas, claro. También muy involucrado también Alfonso Arús, ¿verdad? Sí, estaba en ese momento estaba en el entorno de Yes Music, en Crónicas Marcianas. Sí. Y con él se nos ocurrió una película que era como un Jackass con los personajes con los que él colaboraba, ¿no? Que eran estos frikis, como Carmen de Mairena, Pocí y había todos entonces, estos. Todos estos que daban mucho que hablar en ese momento. Que eran un poco los primeros youtubers. O sea, sí. Ser un poco... Eran personas que, bueno, de alguna manera eran virales. Eran virales. O sea, relevantes para muchas personas, ¿no? Porque, sin haber redes sociales eran como memes y tenían pues, todos estos cortes que se veían en televisión, pero que podría ser muy extrapolable al mundo de hoy, ¿no? Y nada, nos gastamos 200.000 euros en hacer la película. ¿200.000? Sí, del 1,5 millones, ¿no? Más o menos pues que tú veías. El que yo pedía, dije, bueno, pues con esto sí que podemos hacer una película y con eso hicimos la película y la verdad es que funcionó muy bien. Hicimos en taquilla más de 1 millón de euros. Sobre todo en esa época se vendían muchos DVDs y lo convertimos en producto Crónicas Marcianas y yo creo que se vendieron unos 40.000 DVDs de la película y haciendo una facturación también de más de 1 millón de euros, ¿no? O sea que la rentabilidad fue alta y ahí es cuando, hablando con mi padre, dice, bueno, ahora si quieres hacer una película grande la puedes hacer, ¿no? Y dije, bueno... Has pasado primer filtro, ¿no? Esta primera fase. Esta primera prueba, yo creo que es la primera prueba que te puede poner un padre, ¿no? Y le dije, bueno, sí, lo veo bien, pero creo que me apetece montar una productora y me gustaría que me apoyases y que o sea, para montar una productora, al final lo que necesitaba era poder tener capacidad para descontar los contratos, porque en el mundo de la producción de lo que va es de prevender los derechos para poder financiar las películas, que es una de las cosas que aprendí. Y dije, voy a montar una productora y lo que me gustaría es que me pudieseis dar desde Manga Films cobertura en cuanto a los avales para poderos contar los contratos y distribuírmela. Y me dijo, bueno, pues si es lo que quieres, pues vale, ¿no? Te apoyó tu padre en aquel momento, me apoyó, ¿verdad? me dijo ok y monté una productora con 24 años que la llamé Media Films. Quería que empezase por M y acabase por A como manga y la primera película que produje fue Yo soy la Juani con Vigas Luna, donde la verdad es que tuve mucha suerte de que me aceptase como productor de su proyecto y la verdad es que me cambió la vida. O sea, fue una película que hoy mucha gente recuerda, fue un éxito y yo creo que ahí estuvo bien y estuvo mal. O sea, sí que es una cosa que uno de los aprendizajes que tuve es tener éxito tan joven está bien porque te da impulso, pero si no estás preparado para ello o no eres consciente de cómo mantenerte, puede ser peligroso. Entonces, ¿qué crees que falló en aquel momento? O sea, yo creo que, ¿o qué harías diferente ahora con la experiencia? En los orígenes me fue muy bien porque eso me impulsó a poder producir 16 películas. O sea, estamos en 2006 hasta el 2011 y en 5 años producir 16 películas, la verdad es que fue mucho, ¿no? Y entre ellas estuvo El truco del manco, que ganó 3 Goyas, Arois, que ayudó luego a hacer Pulseras Vermellas, Katmandú con Iciar Boyaín, o sea... varias y algunas coproducciones internacionales. Pero claro, como funcionó muy bien al principio, yo creo que tuve la percepción de que era fácil. Y también con esa inconsciencia que tienes cuando eres joven, ¿no? Sí. Me metí en una estructura
yo creo que grande, por lo que era una productora de cine, y me enganchó la crisis que tuvimos la inmobiliaria. 2008, 2010 aproximadamente. Sí, lo que pasa es que a mí me enganchó a partir del 2010-2011. Vale. Cuando los bancos ya no daban, ya he contado antes que el negocio de la producción es un negocio donde los bancos juegan un papel importante porque te han de descontar los contratos que te van a pagar una vez hagas las películas y necesitas ese dinero para hacer las películas, y ya los bancos pues no descontaban esos contratos. Por lo tanto, mi actividad se tuvo que parar. Pero claro, con una estructura alta, y además para hacer las últimas películas asumí ponerlas a riesgo o a ingresos futuros. Allí colapsé y me arruiné. Ya tenía en ese momento 2 hijos, una exmujer. Justo es lo que te iba a preguntar ahora, porque con estas edades, ¿no? Cambian mucho si ya tienes unas responsabilidades a nivel familiar o no las tienes. Y demás. Que es complicado siempre todo, pero si hay este tipo de responsabilidades... Fue duro, la verdad. Pero también yo creo que de las experiencias complicadas también están los aprendizajes. Y un poco lo que aprendí es a no depender de un negocio donde se necesitase mucha financiación. Y luego también, es decir, si volviese a hacer un negocio, antes cobraría y luego lo haría. Y luego también de ahí aprendí a diversificar un poco en lo que son los negocios en los que estés, ¿no? Oye, lo que montase en un futuro no solo tenía que depender de una unidad de negocio. Y nada, pues estuve 2 años intentándome recomponer. La verdad es que fueron esos 2 años... Fueron años duros. Lo que pasa es que a mi padre, que también en ese momento, cuando yo monté la productora, un par de años después, vendió Manga Films, montó otra distribuidora y también le cogió la crisis, y nos juntamos otra vez y pensamos a ver cómo salir entre los dos, y creamos una distribuidora de cine que se llamaba Inopia. Y un poco el concepto que teníamos era el de comprar películas de acción de actores que eran estrellas en los 90, pero que ahora hacían películas un poco más modestas, ¿no? Como Nicolas Cage, Bruce Willis, John Travolta y demás. Y todo ello enfocado un poco para ser emitido en televisión. En ese momento veíamos que la televisión programaba en femenino, o sea que sí que había muchos programas para que estemos un poco en contexto, ¿no? de hace tantos años. Estaban los Sálvames y todo eso, y no había alternativas del prime time para un público masculino. Y nada, probamos, lo expusimos en las televisiones, se lo creyeron, y poco a poco pues montamos una distribuidora que iba cogiendo un poquito de tracción. Y en el 2014... creo que fue en el 3er año de la distribuidora, compramos una película que queríamos sacar en cines, que se llamaba Babysitting, se nos fue de las manos, que era una película francesa como un resacón en Las Vegas, que era francesa, pero no era para un público francés, que generalmente es para un público más adulto, ¿no? Y sí que era para jóvenes, pero claro, tampoco era una película americana. Por lo tanto, tenía varios elementos que a mí me gustaban y me hacían pensar que la gente joven podría entrar, pero necesitaba unas estrategias alternativas o diferentes para poder llegar al público joven. Antes de comprar la película, ya la habías comprado, sí, Entonces, una vez comprada, fue cuando empezaste a preguntarte a ti mismo, ¿no? ¿Cómo consigo convencer al público potencial de esa película para que vaya a verla? Y tampoco tenía mucho dinero para arriesgar. Y en esas que habíamos hecho algunas campañas con YouTube de AdSense, y teníamos visitas sobre los trailers, pero eran inorgánicas y tampoco sabía si eran muy eficientes o no. Pero sí que costaban dinero. Y en ese momento yo seguía a un youtuber que tenía menos de 1 millón de seguidores, que se llama Auronplay. Sí. Y pensé, oye, ¿y si le propongo una campaña donde
Él doblaría un personaje de la película que tenía 2 frases, pero una de esas frases salía en el tráiler y él diría en un vídeo de YouTube que había doblado un personaje y retaría a su audiencia a adivinar qué personaje era, ¿no? De manera que a través de ese vídeo pudiese redirigir al tráiler y así intentar conseguir que la gente lo pudiera ver, ¿no? Claro. Intuyendo que la gente que veía Auronplay era gente joven. Porque, sí. Pero que era un experimento. Sí, porque estamos hablando del año 2014. 2014, sí. Que en aquel momento, pues bueno, ya habían youtubers y demás, pero era el inicio de todo. Yo recuerdo esos momentos y bueno. No nos planteábamos como agencia de marketing digital ayudar a tus clientes a través, si iban a un público joven, a través de un influencer, ni muchísimo menos un youtuber. Sí. No, o sea, no existían en ese momento campañas y era como una idea, una idea con cierto riesgo, pero ¿por qué no? En estas cosas de prueba-error. Y nada, Auronplay en un vídeo suyo de YouTube comentó que había doblado un personaje, redirigió al tráiler y en 2 días tuve 500.000 de visitas al tráiler. Wow. Y yo dije, ¿esto qué ha sido? ¿Esto qué es? ¿No? La verdad es que estaba emocionado y pensé, oye, le volví a contactar y le dije, Raúl, es como se llama, estoy tan contento con los resultados que he alquilado un cine, que era los Cines Girona, y me gustaría, te lo alquilo para ti y invita a quien quieras para que vea la película contigo. Y me dice, ya, pero ¿cuántas butacas hay? Y le dije, 300. Me dice, pero yo no tengo 300 amigos. Digo, lo voy a decir en un vídeo de YouTube, que los primeros 300 entrarán a ver la peli conmigo. Lo dijo y el día del preestreno se presentaron 6.000 personas, colapsando la calle Girona. Es que dije, ostras, ¿y esto? ¿Qué me estoy perdiendo, no? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Sí. Y sí que me llamó mucho la atención que los que estaban eran gente joven. Y no había, o sea, y era como una concentración de gente joven que era muy difícil de llegar. O sea, nosotros cuando vendíamos películas a las televisiones siempre comentábamos, ¿no? en el mundo audiovisual que era difícil llegar a los jóvenes, que los jóvenes ya no veían la televisión y que los jóvenes si querían consumir contenidos era a través de la piratería. Pero claro, de repente me encontraba como con 6.000 jóvenes que los había convocado un youtuber, alguien a través de YouTube, que era algo de un vídeo que era como algo que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces, a través de muchas comidas y cenas con Auron, pues llegué a la conclusión de que el nuevo canal de la nueva MTV del 2015 eran ellos, ¿no? Y ellos eran la manera más eficiente y más orgánica para poder llegar a la gente joven. Muy buen símil con la MTV, ¿no? Que sí, la MTV pues era el canal ¿no? Donde todos los jóvenes en aquel momento pues veíamos y estábamos todos allí, ¿no? Sí. Y sí que es verdad, o sea, seguramente que tuvo que haber un antes y un después en aquel momento entre la MTV y todo lo que vino después con el mundo de YouTube. Sí, o sea, un poco eso es lo que vi y pensé, bueno, pues lo mismo que he hecho yo creo que debería hacerlo Coca-Cola. O sea, a lo mejor si llevamos, o sea, si consigo crear un modelo de representación, que es el que te contaba antes, ¿no? Sí. Una agencia de representación donde representa gente como Auron, pues podré ir a las marcas y poder ofrecerles una manera muy eficiente para poder llegar a la audiencia joven. Y nada, creé una empresa o sea, un vehículo que pudiese representar a Auronplay. Auronplay en ese momento también me dijo que le había contado la idea que teníamos en la cabeza a un amigo suyo, que era un gallego, que es Wismichu, sí. y nada, ellos fueron los primeros clientes de la empresa. Para ponerle un nombre, queríamos poner el planeta de los youtubers, pero para que lo pudiesen pronunciar cualquier persona en cualquier país, le pusimos YouPlanet. Muy buen name, ¿no? Sí. Que era ese nombre y nada, y con eso
y un PowerPoint y una idea, pues me fui a ver a un par de marcas. Y me llamó la atención porque al principio las marcas decían, esto está muy bien, pero ¿qué GRPS tienen Claro, en estos? aquel momento, claro, es de lo que se hablaba, ¿no? Tienen Auronplay with Michu. Y dije, no, creo que no entiendes. Esto no va de GRPS, esto va de audiencia, esto va de engagement, esto va de likes. O sea, esto es diferente, ¿no? La manera en la que ahora se llega a la gente joven. Y nada... ¿Lo entendían en aquel momento todo esto? Las marcas no. No estaban preparadas quizás. Pero sí que yo me había comprometido con ellos de que esta nueva empresa podría darles ingresos adicionales a lo que ellos podrían generar en sus canales de YouTube, ¿no? Y de que además podrían vivir bien de eso. Y nada, volviendo a los orígenes de cuando conocí a Auronplay, pensé, ¿y si hacemos un show? O sea, la gente no puede verlos a ellos en directo. La gente solo los puede ver a través de YouTube. ¿Qué pasaría si los pudiesen ver en directo como cuando Auronplay propuso a 300 seguidores que fuesen a verlo? Y ahí es donde empezamos Luis, con los shows. Porque, o sea, estás comentando cosas que son... vamos, o sea, son creaciones que a día de hoy todavía se llevan a cabo, ¿no? O sea, como es coger un youtuber y de alguna manera llegar a algún tipo de colaboración para llegar a un público objetivo que a día de hoy no podríamos llegar. Ahora estás comentando la parte de crear, pues hacer un show, ¿no? Con un youtuber. Entiendo que en ese momento fue muy pionero. No sé si solo en España o a nivel mundial. O sea, ¿cómo llegabas a estas ideas? ¿No? ¿O porque lo veías o porque no, se te ocurría y... A ver... Pues es muy pionero. Bueno, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Uno, lo de hacer un show en un cine, que fue en los cines Girona, donde montamos ese preestreno con Auronplay, vino un poco del preestreno que montamos unos meses atrás, ¿no? Y luego también, al principio, yo creo que a los youtubers los veíamos como los nuevos rockeros del siglo XXI. O sea, sí que vemos ciertos parecidos al mundo de la música. O sea, yo creo que el mundo de los influencers se puede parecer al mundo de la música. Y de hecho, la mayoría de influencers, que no son puramente influencers, son músicos, actores o deportistas, ¿no? Sí. Pero sí que se parece un poco al mundo de la música. Y por eso pensé en, oye, pues ¿qué pasaría si ellos actuasen en directo delante de una audiencia? O de su público, bueno. ¿No? O sea, que su público tenga la oportunidad de poder tenerlos cerca. Y la verdad es que eso nos ayudó, los shows de YouPlanet y los shows de Auronplay with Michu, nos ayudó mucho a que YouPlanet pudiese coger tracción y pudiese empezar su camino. Sí. No, y después tener también estas dos personas que se prestaran también a hacerlo. Porque, bueno, también tienes que tener, ¿no? El salir de la zona de confort, y más para un youtuber entonces y a día de hoy, ¿no? Que conocemos, o la idea que tenemos de un youtuber es la persona que está encerrado en una habitación grabándose, y en aquel momento, pues cuando ya no existía, ahora igual lo vemos más normal, ¿no? Que puedan hacer shows, que salgan de su habitación, pero en aquel momento encontrar a dos personas que estuvieran dispuestas, ¿no? A salir de su zona de confort, realmente, ostras, muy bueno también. O sea, todo se dio un poco para que surgiera. Sí, o sea, la verdad es que ellos tenían también ganas de poder juntarse con su público. O sea, piensa que al final la vida de un creador de contenido, sobre todo en los inicios, cuando empiezan a despegar sus números, es un proceso un poco extraño, en el sentido de que tú vas creando contenido y sabes que la gente te ve, pero tú no les ves. Claro. Y además vas a la calle y ellos te reconocen, pero tú no los reconoces a ellos. O sea que... Y sí que está muy bien, pues, poder encontrar esa simbiosis o ese encuentro, ¿no? donde tú puedas crear los contenidos que estás haciendo y poder recibir un feedback en tiempo real, ¿no? Más allá de los comentarios y del like. Y eso era algo que
que la verdad es que era nutritivo al principio, pero agotador más adelante, porque lo de los shows estuvo muy bien, pero sí que tuvimos que pararlos porque al final tener que hacer shows los fines de semana, crear contenido entre semana, editar, porque ahora hay editores y los creadores de contenido pueden disponer de un equipo porque todo está mucho más normalizado, ¿no? Ahora es una profesión ser influencer, pero al principio no lo era y tenían que ser hombres orquesta, ¿no? Lo tenían que hacer todo. Y la verdad es que era agotador y ahí es donde tuvimos que dejar los shows. Pero bueno, estuvimos un año girando y haciendo diferentes shows con ellos. También hicimos otro tipo de shows con otros creadores y también entendimos que teníamos que diversificar, ¿no? un poco la empresa y ahí es donde empezó YouPlanet Productions a la hora de poder producir contenidos. YouTube nos dio una MCN y creamos la división de Network. Muy bien. Y un año después de que YouPlanet empezase, murió mi padre de un ataque al corazón, con el que tenía una distribuidora, y tardé un año en dejar la distribuidora que habíamos empezado y al día siguiente darme cuenta de que el cine era un poco mi legado y de que me costaba dejarlo. Y ahí es donde empecé YouPlanet Pictures, que es la distribuidora. Y un poco pues eso, ¿no? Lo que te decía de lo que aprendí de cuando me arruiné es a no depender solamente de una unidad productiva y poder diversificar, y yo creo que por eso el grupo YouPlanet está diversificado como está. Muy bien, muy bien. Y en una diversificación como la que acabas de explicar, no sé si esto está colgado en un holding o a nivel de gobernanza y demás, ¿cómo estáis distribuidos? A nivel de gobernanza, o sea, hay... O sea, entiendo que tienes a lo mejor una empresa holding donde cuelgan el resto. Sí, hay un holding donde cuelgan Vale. todas las demás SLs que están vinculadas con YouPlanet, sí. Vale. Y luego hay un consejo asesor, un órgano de gobierno para poder asegurar también la continuidad y el crecimiento del grupo. Muy bien, porque muy sí bien. que es verdad que cuanto más creces, más profesionalización necesitas, ¿no? Sí. O sea, y además Sí. yo creo que también dentro del crecimiento de una empresa, y sobre todo si las empresas crecen mucho, o sea, nosotros hemos tenido la suerte de haber crecido muy deprisa porque hemos estado en el inicio de un esto es como lo digo, que yo estoy un pelín más espeso, en el inicio de una industria, ¿no? Y Vale. cuando una industria con ese potencial, como es la industria del influencer marketing, Sí. está creciendo a la velocidad que está creciendo y nosotros estamos en una posición donde estábamos casi solos y sin competencia, pues crecimos muy rápido y la verdad es que teníamos una cultura y una filosofía muy de startup y donde todo era muy divertido, pero claro, cuando creces hay algo que tú tienes que dejar de lado, ¿no? Y yo creo que dejamos de lado el orden y los procesos y el poder. Llegó el momento de que a lo mejor sí. iba todo un poco desordenado y entonces tú decidiste que habría profesionalizarlo todo claro, con la ayuda de algún asesor o fuiste tú mismo el que dijiste, oye, hay que crear un consejo asesor y ordenarlo todo mejor. Bueno, yo creo que va por fases. Vale. Creces y creces además intentando satisfacer todas las necesidades. Vale. No te das cuenta de lo que es prioritario y de lo que es urgente, pero tú sigues estando en la bola de querer crecer, sobre todo porque yo he tenido la suerte de poder contar con un equipo joven y con mucha ambición y con mucha energía, ¿no? Y muy creativo. Y yo creo que crecimos mucho, muy deprisa, y yo creo que ha sido hace 2 o 3 años donde nos hemos dado cuenta de que somos grandes, pero que necesitamos un cierto orden y también unos ciertos procesos.
Y ahí es donde me planteé el poder crear un consejo asesor para poder, de alguna manera, hacer la empresa, o sea, profesionalizar más la empresa, ¿no? Yo creo que esto que estás comentando es muy importante. El hecho de que cuando tú inicias un negocio vas aprendiendo sobre la marcha, porque muchas veces nos pasa esto, ¿no? Sobre todo al inicio. Te viene todo tan rápido, ¿no? Que tomas decisiones pues mira, por intuición, ¿no? Pero muchas veces no son las correctas. Y llega un momento que quieres empezar a ordenarlo todo. Y yo creo que la decisión de crear un consejo asesor es algo importante que muchas empresas, sobre todo cuando se está a un nivel pues Bueno, que conviene, ¿no? O familiar. O sea, yo creo que al final cuando tienes socios, yo creo que te puedes ordenar a lo mejor más porque tienes con quién pelotearlo. Hablar. Pero claro, en mi caso es un poco más complejo porque no tengo socios. Entonces sí que necesitaba un espacio donde poder pelotear y poder separar también las decisiones que tomas, pues como CEO, como desde la propiedad o incluso desde la empresa, ¿no? Y yo creo que sí que es importante, pues cuando ya tienes una dimensión, el tener diferentes órganos para poder profesionalizarlo y crecer de manera robusta. Sí. Porque además nosotros, como te decía, yo creo que crecimos dentro de un océano azul, o sea, un océano lleno de oportunidades sin competencia, y yo creo que ahora el sector está mucho más profesionalizado y obviamente pues también hay muchos más players, ¿no? Sí. Actualmente sois aproximadamente unos 100 trabajadores, ¿no? Sí. ¿Estáis repartidos entre Barcelona y Madrid? Sí. ¿Cómo haces para que los valores que pueda tener YouPlanet se transmita a todo el equipo? ¿Qué manera? Pues hombre, nosotros trabajamos mucho en tener una visión unificada y una visión compartida, una misión también, y luego unos valores que siempre los aplicamos a la hora de poder seleccionar a quien venga a trabajar al grupo. Yo creo que eso es lo más importante, y además también yo recomendaría siempre revisar esos valores porque conforme vas creciendo, conforme vas evolucionando, pues pueden cambiar. Yo sí que creo que en las empresas culturalmente ha habido un antes y un después de la pandemia, ¿no? o del COVID. O sea, de repente ha aparecido el teletrabajo, y eso también implica pues que tengas que revisar los valores y la cultura de la empresa. Yo creo que es súper importante poder tener una cultura y de que todos estén alineados y sobre todo de que todos vean lo mismo, ¿no? Sí, es algo importante para que todo el mundo pues reme hacia la misma dirección, ¿no? Y crear una cultura de empresa que es tan importante, ¿no? Que se pueda mantener. O sea, tengas una oficina, 2 o estés en 3 ciudades. O sea, nosotros sí que estamos entre Madrid y Barcelona porque además, o sea, siendo de Barcelona y habiendo crecido y habiendo sido gestado en Barcelona, conforme ha evolucionado esta industria, cada vez hay más profesionales en Madrid. Entonces, allí sí que nosotros estamos creciendo bastante allí, ¿no? Muy bien. ¿En qué momento te planteas? ¿Iniciaste en Barcelona? ¿En qué momento te planteas ir a Madrid? Esto, bueno, me lo planteo primero de pensar desde cuándo estoy en Madrid. O sea, yo creo que tenemos oficina en Madrid desde el año 3 de YouPlanet. Desde el año 3. Sí, porque veíamos que casi todos los clientes estaban ahí. Y además también muchos influencers estaban allí. Y los eventos, o sea, conforme madura el sector del influencer marketing, pues cada vez aparecen más premios, más eventos. Claro. Las marcas también quieren hacer más activaciones en Madrid. Y ahí es cuando empezamos a abrir la oficina y a crecer, ¿no? También el cine los clientes están ahí. En la parte de producción yo te diría que hacemos más producciones aquí en Barcelona que en Madrid, pero bueno, también nos están pidiendo varias cosas allí. La parte de plataformas, YouTube está en Madrid, por lo tanto yo creo que es importante también poder estar en Madrid.
Sí, lo que pasa es ahora mismo yo creo que estamos en torno al 60 o 70% de la plantilla está en Barcelona y eso, el 30 o Y el 40 resto en Madrid. en Madrid. Sí. Para las personas, porque esto ocurre muchas veces, ¿no? Que empresas de servicios o nos planteamos muchas veces, ¿no? Si abrir en otra ciudad. ¿Cuáles son las claves para abrir en otra ciudad? Porque yo me encontré, ¿no? Hace unos años que iniciamos también, pues, o abrimos oficinas en Madrid. Y yo, por lo menos en mi caso, me di cuenta que o durante 2 años que fue el caso, o estaba casi prácticamente cada semana allí, o era muy difícil, ¿no? que todo Que tirara saliesen para cosas. adelante. Esto fue un punto muy, muy, muy relevante en mí, ¿no? Pero ¿podrías recomendar alguna otra cosa para las personas que se puedan estar planteando abrir oficinas en otro lugar? Yo creo que te lo debería marcar donde esté el cliente de lo que estés haciendo. O sea, yo creo que hay que estar cerca del cliente siempre, hagas lo que hagas. Entonces, eres una empresa de servicios. Está bien que puedas cocinarlos donde estés, pero de alguna manera es muy importante que siempre estés cerca del cliente y que escuches qué es lo que necesita. Porque al final, si eres una empresa de servicios, me imagino que si eres una empresa de producto o una empresa de ropa, a lo mejor puedes estar donde sea, ¿no? Pero si es de servicios, yo creo que es relevante y muy importante Poder estar cerca de y tener equipo, ti, claro, tu y cliente, tener equipo que claro. pueda estar cerca, ¿no? Sí, totalmente de Del acuerdo. cliente. ¿Y cuál dirías que en los últimos 10 años ha podido ser la decisión más importante que has podido tomar? Si hoy la piensas, que digo, ostras, mira, hoy hemos llegado hasta aquí, porque seguramente que esa decisión que tomé en ese momento igual fue clave, fue importante. Yo creo que la decisión más importante que tomé es la de poner a los creadores de contenido en el centro. Sí. Sí, yo creo que sí. O sea, el priorizarlos. Y si me preguntas la peor que he tomado era la siguiente, ¿eh? Sí, Era la siguiente pregunta. Es cuando te olvidas de tu foco. Vale. O sea, sí que a la hora de crecer hay veces que hemos podido perder el foco y que era el tener al creador en el centro. Y yo creo que eso es algo que no deberíamos habernos olvidado. Pero cuando creces, que es un poco pues lo que te decía, ¿no? Cuando creces muy rápido, siempre hay cierto desorden y pierdes el foco de lo que pueden ser lo importante, no lo urgente. Ya. Y estás en lo urgente y a lo mejor lo importante siempre lo tienes que recordar, ¿no? Y yo creo que eso puede pasar en cualquier tipo de relación o en cualquier situación. Yo creo que es muy importante siempre entender el por qué haces lo que haces y ser fiel a por qué lo haces, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ahora en donde estamos estoy intentando corregir. O sea, sí, hacerlo, pero tenemos que entender por qué lo hacemos y volverlo a hacer. Y yo creo que estamos en el camino y que lo conseguiremos. Seguro que sí. Sí. Seguro que sí. Ya con la experiencia, ¿no? De dónde vienes y demás. Sí. Y por lo que nos explicas, que seguro que sí. ¿Cómo ha cambiado tu rol durante estos últimos 10 años? ¿Cómo ha cambiado? Pues yo creo que mi rol también va vinculado con la edad, con las etapas de la vida. O sea, porque yo empecé YouPlanet con 35 años y tenía mucha energía y además estaba en todo, o sea, lo hacía toda la vez y estaba en todas partes, que al final también ha sido una película que hemos distribuido nosotros. Pero sí que me definía un poco así, intentas estar en todo. Y como tú tienes energía, pues ves que llegas a todo y quieres estar en todo, ¿no? Y conforme creces, tu energía va bajando y ya no puedes estar en todo. Y además tampoco tienes la capacidad de
de aprender que podías tener antes. Por lo tanto, tienes que utilizar tu energía de una manera mucho más eficiente y entender dónde están tus batallas. Y yo creo que esa ha sido un poco también la evolución que he tenido. He sido un CEO, yo creo que intenso y apasionado. Y ahora sigo teniendo la pasión, pero no puedo llegar a lo mismo que podía llegar antes, ¿no? Entonces intento estar desde más que desde la acción, desde el acompañamiento y desde la visión. Por eso eso es lo que he intentado cambiar a lo largo de los años. Es bueno darse cuenta uno mismo, ¿no? de durante la vida, ¿eh? O sea, ya no solo a nivel profesional, sino también personal, ¿no? Hasta dónde puedo llegar, claro. En qué pues, ha ido creciendo, en qué es bueno y muchas veces pues saber sacrificar otras cosas que a lo mejor han pasado en ti durante la vida, pero que no toca, ¿no? Claro. Y bueno... Pero bueno, lo bueno es que con el tiempo también hay algo que yo creo que es muy válido, que es la experiencia. O sea, vas ganando experiencia y vas ganando aprendizaje, y ese aprendizaje es el que te tiene que ayudar luego a poder acompañar para que los que vengan después tomen mejores decisiones. Pero sí que creo que es muy importante también el saber delegar y el poder confiar en la gente que tienes en tu equipo y poderlos empoderar. Yo siempre, desde que empecé, lo que he intentado es formar a emprendedores, y de hecho me ha ido bien y también me ha ido mal, o sea, en el sentido de me ha ido muy bien porque si tienes emprendedores lo que te ayudan es a potenciar la velocidad a la que creces, sí. Pero luego también está el riesgo de que cuando les das los conocimientos o les das esa autonomía, pues que puedan emprender y bueno, claro. Yo creo que también es algo que me ha pasado a lo largo de todos estos años, pero que también me hace sentir muy orgulloso, porque sí que creo que todas esas personas que han podido emprender por su cuenta han ayudado a poder crear un ecosistema, ¿no? de una industria que no existía. Sí. También la importancia, ¿no? Siempre saber rodearte de claro. personas válidas, de personas que saben mucho más que nosotros, ¿no? Y después pasa, ¿no? Pues que hay personas que se van, hay personas que quedan, ¿no? Y seguramente pues que van escalando y cada vez están más cerca nuestro. Pero es importante esta parte del saber fichar, ¿no? Muchas veces, y ya no solo el saber fichar, que es muy importante, sino el saber mantener a estas personas y que se sientan pues parte, ¿no? de tu ilusión, ¿no? Porque si no... Sí. De ahí la visión compartida, ¿eh? Y lo importante que es la cultura dentro de las empresas. Sí. Luis, ¿qué es lo que más ahora mismo te preocupa? ¿Más te arde de YouPlanet o...? ¿De YouPlanet? Sí. O incluso del sector, ¿eh? Pues que perdamos la capacidad de innovar, vale. La verdad. O sea, a mí, yo creo que a mí lo que más me gusta de nuestro camino es la capacidad que hemos tenido de innovar y de pensar diferente, y de hacer cosas que requerían cierto riesgo y han funcionado. Bueno, tú has llevado esta parte, por lo que nos has explicado hoy, esta parte de innovación. Bueno, yo te he conocido hoy y te considero una persona muy, muy innovadora, ¿no? Porque has tomado decisiones valientes, que te han podido salir bien o mal, pero al final una persona innovadora. Esto se pierde con el tiempo también. ¿Tú notas que a medida que se van cumpliendo años, esta parte creativa, innovación, disruptiva, se va perdiendo? Yo no creo que sea con los años, sino que creo que forma parte del crecimiento cuando tienes que ordenar, que pierdas la agilidad para innovar. Pero ahora hay que innovar de una forma un poco más ordenada. O sea, sí que a lo mejor echo de menos el que cuando éramos pocos, si queríamos probar algo nuevo, se hacía en 0, Sí. Y ahora, para poder innovar, pues tienes que convencer a mucha gente y lo tienes que estructurar de otra manera. O sea, nosotros tenemos un departamento que a mí me gusta mucho, que es el laboratorio nuestro de YouPlanet, donde vemos las tendencias y observamos qué es lo que puede venir para poder pensar, poder imaginar y poder crear, ¿no? Pero creo que tenemos que
entender cómo podemos volver a ganar esa agilidad a la hora de innovar y también el pensar en cosas nuevas, ¿no? O sea, a mí me encanta cada vez que salen cosas nuevas y de repente funcionan. Y además creo que estamos en un mundo donde se puede experimentar y puedes obtener los resultados de forma muy rápida. Sí. Y a mí eso es lo que me mueve y eso es lo que a mí me gustaría que YouPlanet siguiese teniendo, ¿no? Que no se perdiera y que... Sí, porque sí que es verdad que son cosas que cuando ocurren, ¿no?, hacen ilusión, ¿no? Es como que... No, y gustan y es por lo que te recuerdan. O sea, realmente, y es lo que también ayuda a que otros se inspiren y hagan la industria más grande. Cualquiera de las industrias en las que nosotros actuemos. Y yo creo que también una de las cosas que a mí me da miedo es la que te comentaba, ¿no? O sea, que perdamos el foco, que perdamos nuestro foco y que perdamos nuestra identidad de quiénes somos. Sí, eso es lo que ahora me daría más miedo en estos momentos. Vale. Y es algo que quizá... ¿Por qué realmente te preocupa? O sea, si tú eres la persona, ¿no?, que ahora mismo estás liderando todo el grupo, ¿no?, y estás transmitiendo todo esto, ¿te preocupa el día de mañana a lo mejor cuando tú, no sé, ahora es un ejemplo el que pongo, puedas dar ya un paso al lado y encontrar una persona que pueda llegar a liderar todo esto y a lo mejor venga con otra visión? ¿O no, qué realmente te preocupa que se pueda llegar a perder esta parte? El día a día. El día a día, para mí, o sea, yo creo lo que es el día a día. antes de Yo creo que es el día a día. Yo creo que son la sensación de urgencia la que te puede despistar. Pero bueno, yo creo que es un ejercicio que tengo que hacer yo y que tenemos que hacer todos de forma conjunta. Yo creo que eso también te lo acaba de aclarar el poder parar y trabajar en una visión a 3 años. No creo que en la industria, o sea, en las industrias en las que estamos podamos ir más allá. Es más, yo creo que en ninguna industria decir que tienes un plan a 5 años o a 10 años me parece un poco ciencia ficción con un mundo tan cambiante como el que vivimos, ¿no? Un poco arriesgado seguramente preparar un plan, ¿no?, estratégico de cara a 5 años, porque todo cambia tan rápido, ¿no? Claro. Y toda esta evolución, y lo estamos viendo en los últimos años con todo cómo se está implementando la inteligencia artificial también, que me imagino que en vuestro sector pues también habréis notado pues ciertos cambios o adaptaciones o... Vemos que todo puede ir más rápido y de que hay más posibilidades y ahora estamos intentando entender cómo adaptarlo. Sí que nos hemos adaptado en algunas operaciones que son fáciles de implementar con la IA, pero también estamos explorando a ver de qué manera la podemos usar, ¿no? Más allá de ChatGPT o programas de diseño o demás. ¿Qué reto tienes en este 2026? ¿Hay algo...? Pues la verdad es que yo creo que el mayor reto que diría que tengo yo personalmente o YouPlanet. Como tú consideras. Yo personalmente me gustaría poder acabar el año sabiendo dónde deberíamos llegar en 2030. Vale. O sea, un poco ese plan a los 3 años. Vale. A nivel de grupo, Y yo creo que eso va bastante alineado con lo que comentaba de no perder el foco. Pero claro, el foco estará claro si lo otro está claro, ¿no? O sea, yo creo que sí que me gustaría poder revisar y poder tener mayor claridad sobre la visión. Muy bien, muy bien. Luis, ¿cuál es la mayor recomendación que le has podido dar a tus hijos o le darás a tus hijos y te gustaría que quedara muy marcada en ellos? Yo es que esta es una buena pregunta, Yo creo que a mis hijos ahora lo que intento educarles es intentando, o sea, siempre les recuerdo que se pueden divertir y que tienen que disfrutar de todo lo que tengan o lo que vivan, pero que tengan también la responsabilidad de poder acabar las etapas en las que están.
o sea, sobre todo escolar. O sea, yo creo que es muy importante que puedan acabar una educación. Creo que ahora mismo hay muchísimas tentaciones, o sea, veo que mi hijo tiene el mayor 18 años y ahora empieza la carrera y todos sus amigos quieren ser como emprendedores porque lo ven en redes sociales o porque ven que hay muchísimas oportunidades y demás, ¿no? Pero yo creo que es importante que puedan continuar también con la educación que ellos elijan. Yo creo que es importante que la gente se forme y sí, yo creo que eso sería. Y también que puedas hacer lo que te gustaría hacer. Que no quieras hacer algo porque crees que vas a ser millonario, pero a lo mejor no sabes ni en qué consiste o cómo se hace o te mantiene motivado para poder despertarte cada día para conseguir ese propósito, ¿no? Yo creo que es importante, sí. Yo creo que encuentres tu vocación y que puedas luchar por ello. Muy buena recomendación. De hecho, seguramente que a nuestra generación no nos pasaba en aquel momento, ¿no? Que a lo mejor podía pasar, pero no era tan habitual como ahora, que a lo mejor quisiéramos hacer algo, porque ya habíamos visto que tal persona había dicho que nos íbamos a hacer ricos si hacíamos. A día de hoy, pues bueno, es algo que lo podemos ver en todas partes y en estas edades, ¿no? Pues uno es más pues, vulnerable, le falta experiencia y demás. Entonces la recomendación que comentas es muy importante también, ¿no? O sea, que hagan las cosas porque realmente las sientan y sepan que les va a costar muchísimo conseguir algo y que no todo va a venir rápido. Por lo tanto, más vale que les guste lo que van a hacer, ¿no? Y que sean curiosos y que quieran aprender. O sea, que no hay... Yo creo que es... O sea, cuando hablas de a lo mejor nuestra generación, nosotros si queríamos triunfar en la vida entendíamos que teníamos que hacer una carrera concreta, ¿no? O sea, decías, oye, pues ¿quién puede tener un nivel de vida alto? Pues un abogado, pues estudio Derecho, ¿no? Sí, un economista, pues, sí. o administración y dirección de empresas, o lo que sea. Y encaja con mi vocación, vale. Ahora yo creo que la gente no está dispuesta a sacrificarse o a aprender tanto. O sea, cree que es más fácil de lo que puede ser. Y ahora también en el mundo de la inteligencia artificial ya pueden pensar, bueno, pues ya lo pensaba ChatGPT por mí. Yo creo que es importante el poder tener esa humildad de querer seguir aprendiendo. A mí yo creo que al final a lo que más estoy agradecido a la vida es a poder aprender, haber aprendido y querer seguir aprendiendo, ¿no? Yo creo que eso es algo que la gente no tiene que perder. Sí, no. Y seguramente que los que somos emprendedores lo que nos pasa es que cuando aprendemos algo muchas veces lo llevamos a lo nuestro, lo queremos poner en práctica, ¿no? Y nos acaba de ayudar a aprender sobre esto que hemos escuchado, ¿no? Porque muchas veces lo ponemos en marcha, el ponerlo en marcha te puede salir bien o te puede salir mal, pero ya lo estás poniendo en práctica y es como que cerrar el círculo, ¿no? de algo que has aprendido y lo estás poniendo en funcionamiento, ¿no? Sí, no hay que parar nunca realmente de aprender. Yo también es algo que bueno, por los años que llevo, ¿no? O sea, en el momento que dejas de aprender, pues seguramente que todo se para, ¿no? Y te vas quedando atrás. Bueno, ahí viene tu podcast, ¿no? O sea, haces un podcast porque quieres aprender y eso me parece, parece maravilloso. Yo creo que es muy importante en la vida de que no pierdas esa capacidad de querer aprender, esa humildad, ¿no? De decir, oye, las cosas todavía no las sé. Correcto. O sea, tengo que seguir aprendiendo, tengo que seguir estando vivo, tengo que prestar atención. Yo creo que eso es importante y creo que no se tiene tan claro como antes y yo creo que es una lástima que se pierda. Sí. Y una manera de aprender mucho es escuchando a las personas, ¿no? Escuchar las historias de cada uno y pues bueno, siempre se aprende, siempre, yo siempre lo digo. ¿Y cuál es la mayor recomendación que recuerdas que tus padres te pudieron dar y a día de hoy sigues aplicando? Yo creo que me decían que estudiase, porque me costaba mucho. Y también me decían que, oye, que saliese, que si salía, que muy bien, pero que al día siguiente pues las responsabilidades las mantuviera, ¿no?
Yo creo que eso es algo que agradezco, porque insistieron. Yo no era buen estudiante en el cole. O sea, a mí me costaba mucho estudiar lo que no me gustaba. Y intentaba hacer las matemáticas, ¿no? De pasar de curso si apruebo esto y esto no hace falta ni que lo estudie, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí la física es que no había manera de que me entrase y lo dejaba de lado. Y al final entendí que tenía que estudiar de todo para poder pasar la pantalla y hacer cada vez más lo que me gustase. En cambio, luego en la universidad me fue bien, y en el máster también sacaba buenas notas. Conforme me acerqué más a lo que me gustaba o a lo que quería hacer, pues de repente pues sacaba mejores notas. Pero yo creo que agradezco mucho de que mis padres hayan insistido en eso, porque es que si no, yo creo que no hubiese ni pisado la universidad. Bueno, ¿qué has tenido o qué tuviste que sacrificar a nivel personal para llegar a donde has llegado? Esta pregunta la hago porque los que somos emprendedores o somos empresarios, ¿no? Dedicamos mucho tiempo a lo que es, pues, al final nuestra pasión, ¿no? A pesar de que podemos tener otras, ¿no? Como puede ser la familia, nuestros hijos, hobbies, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que dedicarle, ¿no? Mucho tiempo, y muchas veces tenemos que sacrificar cosas que o nos podemos arrepentir de ellas o no, ¿eh? O sea, Claro. pues seguramente que en el transcurso, ¿no?, de todo este tiempo a veces abrimos los ojos y dices, ostras, ¿no? Igual hubiese tenido que hacer las cosas de otra manera para no tener que sacrificar cualquier cosa. ¿Tú has tenido que sacrificar algo, Luis? Bueno, a ver, yo creo que he tenido que sacrificar y que involucrar. O sea, es decir, yo a mis hijos los he tenido que involucrar en viajes de trabajo o en los shows. Cuando empecé haciendo shows, me los tenía que llevar. O sea, mis hijos eran jóvenes y a veces les hacía que me ayudasen a hacer las giras con Auron y Wismichu. Yo creo que a lo mejor hemos podido... o sea, en cuanto a familia he sacrificado... no sé si he sacrificado tanto el tiempo con mis hijos, porque yo he intentado estar con mis hijos, pero sí que los he involucrado, los he tenido que poner en entornos que a lo mejor no son los más normales para los niños, ¿no? Que es un entorno laboral. Y yo sí que creo que con el tiempo lo que he perdido son relaciones de amistad. O sea, he tenido que sacrificar tiempo personal hacia mis amigos. Y es algo que llevo un par de años intentando recuperar. Muy bien. Sí. Muy bien, muy bien. Pues nada, te animo a que lo intentes recuperar. Yo también lo viví esa parte y pues bueno, no me costó demasiado tampoco, pero sí, ahí me di cuenta de que no estabas tanto tiempo. Por suerte los amigos, los de toda la vida, te lo perdonan, ¿eh? Te lo perdonan todo. Y eso es algo que lo agradezco mucho. Sí. Pero a lo mejor si pudiese elegir, elegiría tiempo con mis amigos. Muy bien. Eso me llena mucho de energía. A nivel profesional, Luis, ¿hay alguna persona que te haya marcado o que lo hayas podido tener de referente o lo puedas tener de referente? Sí. Tres personas. ¿Tres personas tienes? Sí. El primero es mi padre, que ha sido mi brújula y mi referente principal. Yo creo que el segundo ha sido Vigasuna, porque también me enseñó muchísimas cosas. Y además fue muy generoso de poder compartir sus conocimientos del cine desde la creación y me gustó mucho. Además fue el primer... Gracias a Vigas pude entender lo que es acompañar a un creador. Y el tercero sería Auronplay. Muy bien. Que me ha enseñado muchísimas cosas. Ha sido, la verdad, una inspiración, y yo creo que también ha sido la inspiración de YouPlanet. O sea, yo siempre he intentado crear una empresa que estuviese a la altura de él y de que pudiese crecer y estar al mismo ritmo que crecía él, para poder prestarle los servicios que necesitase. Y yo creo que eso a mí me ha inspirado mucho. Serían mis tres referentes. Muy bien, muy bien. ¿Hay algún libro que te haya marcado en la vida, que tú lo hayas leído y que haya habido un antes y un después en ti? Buah, o sea,
Pues yo es que la verdad es que me gusta mucho leer libros. Pues en todo momento me ha marcado varios libros en diferentes etapas. Yo sí que podría decir el que me ha marcado este último año ha sido La madurez inteligente. La madurez inteligente. Sí, que es un libro que te explica el que te decía, ¿no? Las dos etapas de la vida. Y a poder asumir cuando ya pasas de los 40. Vale. Un poco cómo afrontar la segunda parte, ¿no? Donde ya sabes que vas a morir, donde no estás en... Sí. Sabes que en algún día tienes que morir, lo tienes que afrontar y que además tampoco tienes tanta energía, ¿no? Pero sí que tienes más sabiduría y más conocimientos adquiridos y tienes que estar desde otro lugar. A mí eso creo que me ha influido mucho, esa lectura. Me gustó mucho un libro que se llama Traction, que es para simplificar la gestión de las empresas. Y así, ¿cuándo se publicará el podcast? Seguramente que en un mes aproximadamente. Bueno, pues un mes y medio. Para que la gente pueda intuir cuándo lo hemos grabado. Me ha fascinado el fenómeno de la asistenta, de Housemate. Y antes de ir al cine, como está funcionando de maravilla, y también me dedico a intentar encontrar trufas para poder traer a España en películas, me leí el libro y me fascinó, la verdad. Entendí por qué es un bestseller. Y luego vi la película y todavía me fascinó más cómo la han adaptado. Entonces, eso me ha marcado ahora mismo, en este momento, ¿no? Qué bueno. Pues nada, apuntados quedan estos 3 libros y también los pondremos en comentarios también por si las personas lo quieren comprar y leer. Uh-huh. Luis, ¿hay algún emprendedor o algún empresario que te gustaría que estuviera sentado en esta silla porque te encantaría escuchar su historia? Lo conozcas o no lo conozcas, o sea porque lo conoces y crees que, explicando su historia seguramente puede aportar y puede ayudar a muchas personas, ¿no? Que se encuentran en esos momentos, ya sean de emprendimiento o ya sean ya como empresario, ¿no? Que tienen que tomar decisiones importantes en la vida. Buena pregunta. ¿De dónde? ¿De aquí, de España o en el mundo? Que podamos traer. Que podáis traer. Yo haré todo el esfuerzo y mi equipo para que pueda venir. Que podáis. Sí, que sea. Buah, pues es que hay unos cuantos. Hay unos cuantos que la verdad es que podrían tener una buena historia. Es una pregunta complicada, ¿eh? ¿Te ponen un compromiso o no? Es que ¿me puedes dar un poquito de tiempo para pensarlo? Sí, por supuesto. Mira, seguimos avanzando con la... Y esta es la parte... Esta es la parte final. No, esta pregunta la hago siempre al terminar. Vale. Ya, a ver a quién podría recomendar. Sí. Es que claro, son tantos sectores y... Claro. Y es que son muchos sectores. Y hay mucha gente que ve pensando, si quieres, alguien que te haya inspirado en la vida. Y que no sea... Es que quiero pensar en alguien que no sea evidente. O sea, obviamente he conocido mucha gente que es relevante, pero que ha hecho muchas entrevistas, ¿no? Bueno. Que yo creo que lo que estaría bien es poder descubrir a alguien que... Sí. Esto, sí. Encontrar... esta trufa, ¿no? Que tú decías antes, a modo de invitado. Alguien que pueda sorprender. Sí. Alguien que pueda sorprender. Ve pensando. Mira, te voy a hacer la pregunta que nos hizo el último invitado. ¿Vale? Marian Muro, que es la CEO de Apartum, uh-huh. Me escribió esta pregunta para ti, que fue: ¿puedes aportar alguna idea creativa o disruptiva que consideres que podría contribuir a la sociedad? ¿Alguna idea creativa o disruptiva que pueda ayudar a la sociedad? O sea, a mí me gustaría explorar todo lo que es el longevity. O sea, es algo que me está fascinando. Yo creo que puede ayudar mucho a la sociedad en general para que, o sea, yo creo que ganar en salud, sí.
es poder ayudar a poder pensar mejor y a poder vivir mejor. Y yo creo que todo lo que sea ayudar a que la gente viva mejor y más saludable, yo creo que es bueno. Y es algo que últimamente a mí me está apasionando y estoy intentando aprender, pero todavía no... Estás en el proceso de... Estoy en el proceso de primero experimentarlo y luego de explorarlo, pero creo que todo lo que apoya a la longevidad creo que es importante para la sociedad en la que vivimos. Has dicho algo importante que es experimentarlo, ¿no? Que muchas veces es importante conocer el cuerpo de uno mismo, ¿no? Uh-huh. Te lo digo porque yo también estoy en este proceso, ¿no? ¿Sí? Ya piensas, ¿no? Esto ¿Sí? tengo que durar muchos años, entonces para durar muchos años, oye, vamos a cuidarnos, ¿no? Y a día de hoy pues hay muchos dispositivos, ¿no? Que nos ayudan a entender nuestro cuerpo, alimentación, deporte y demás. Pero es probable que no a todo el mundo nos sirva lo mismo, ¿no? Entonces es experimentarlo en uno mismo, ¿no? Y llegar a entender cómo funciona nuestro sistema particular, seguramente que después nos ayuda a aprender, ¿no? En todo esto. Pero sí, es un tema muy interesante. Es un tema muy interesante. Y me parece disruptivo, ¿eh? O sea, sí, creo que solo hay que ver cómo era la gente hace 30 años con nuestra edad. Que no se parece a cómo somos nosotros hoy. O incluso... No sé, yo veo o sea, ves a los actores de Hollywood de 60 años y dices, ostras, tienes 60 o 65 años y los comparas con hace 30 años y son diferentes. Yo creo que allí hay cosas que hay que seguir explorando y es clave experimentarlo. O sea, a mí me encantaría poder mantener la salud que tengo lo máximo posible y poder ver a mis nietos y disfrutarlos. Por ejemplo, te lo dice alguien que mi padre murió a los 63 años. Me gustaría poder pasar esa barrera. Desde que murió yo creo que me vino también esa idea, pero nunca la he podido poner en práctica y es algo que me gustaría explorar. Sí, seguramente que debe ser nuestro mayor objetivo de vida. Sí, seguramente que puede ser este. Luis, muchísimas gracias por venir hoy al programa. La verdad es que yo siempre cuando termino las entrevistas me reservo una horita aproximadamente para coger pues, anotaciones de todo lo aprendido. Uh-huh. Lo que decíamos antes, siempre se aprende, ¿no? Pero ostras, me llevo una persona valiente, uh-huh. Una persona donde la familia la llevas muy cerca de ti, por lo que me has transmitido, tanto la parte de los padres como has hablado de tus hijos. Has tomado decisiones muy importantes en la vida que parecen fáciles. Tú las estabas explicando como, pues bueno, dijimos de hacer un show, dijimos uh-huh. Pero, hostia, dice mucho de ti. No solo tener la idea, sino ponerla en marcha, ¿eh? Porque aquí está lo difícil, ¿no? Muchas veces, ya lo sabes tú, se tienen muchas ideas, pero a veces nos cuesta, ¿no? Y creo que a medida que tenemos más años, porque no queremos salir mucho de nuestra zona y tal y cual, ¿no? Y oye, si algo funciona no lo toques, ¿no? Porque pero merece la pena que cuando se tengan ideas ponerlas en marcha y aprender de ellas, no por uno mismo, sino por toda la gente que tenemos alrededor, que creo que es algo muy importante. O sea, que yo creo que nuestros hijos puedan ver pues oye, las decisiones que hemos tomado, ¿no? Y esta valentía pienso que es muy importante y creo que es algo que de una manera muy fuerte me llevo de ti, Luis. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. A ti por invitarme, la verdad. Lo he pasado muy bien, está muy a gusto. Me ha encantado también todo lo que me has preguntado y espero que pueda ayudar a quien lo escuche, a que se pueda inspirar y a que pueda haber aprendido alguna cosa o a evitar cualquier error que a lo mejor pueda cometer, ¿no? Este es el objetivo y no tengo ninguna duda que alguien aprenderá. Seguro que sí. Espero que sí. Muy bien, Luis, te dejo la libreta para que puedas apuntar una pregunta, ¿vale? Para el próximo más o menos, invitado sin saber. No la tengo que decir. No, la tienes que escribir. La puedes escribir. Vale. Sí. Vale. Dejamos aunque la tengas ya pensada, pero dejamos este margen para que la puedas escribir. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias.